¿Cómo una batalla naval en el siglo XVI llegó a decidir el destino de Europa y el Mediterráneo? ¿Qué sucedió en las aguas de Lepanto para que se convirtiera en uno de los enfrentamientos más legendarios y decisivos de la historia? ¿Y quiénes fueron los héroes y estrategas que se enfrentaron en este choque de titanes marítimos? Hola, bienvenidos a Tras la Invención. En este video, nos sumergiremos en la épica batalla de Lepanto, donde las flotas del Imperio Otomano y la Liga Santa se enfrentaron en una lucha que cambiaría el curso de la historia. Descubriremos las tácticas, las armas y las increíbles historias de valentía y estrategia que definieron este momento crucial. ¿Fue Lepanto el último gran duelo de galeras? ¿Cómo influyó esta batalla en el equilibrio de poder entre Oriente y Occidente? Acompáñame para desentrañar los misterios de esta gran batalla naval y descubre cómo un solo día puede alterar la historia del mundo. Prepárate para una historia de guerra, estrategia y un giro en la historia que no querrás perderte. El Renacimiento, un movimiento cultural y artístico que se originó en Italia en el siglo XV, continuó prosperando en el siglo XVI. Fue una época de redescubrimiento de las obras clásicas de la antigüedad greco-romana, lo que llevó al humanismo y al énfasis en la razón, la educación y las artes. El Renacimiento también impulsó la difusión de la imprenta de Gutenberg, lo que permitió una mayor circulación de conocimientos y libros. A principios del siglo XVI, Martín Lutero desencadenó la Reforma Protestante al clavar sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg en 1517. Esto condujo a la ruptura con la Iglesia Católica y al surgimiento de diversas confesiones religiosas protestantes en toda Europa. La Reforma tuvo un impacto profundo en la religión, la política y la sociedad de Europa, desencadenando conflictos religiosos y políticos que durarían décadas. En el siglo XVI, varios imperios europeos, como el español y el portugués, estaban en plena expansión. El descubrimiento de América por Cristóbal Colón en 1492 y la exploración de nuevas rutas marítimas hacia Asia aumentaron la riqueza y la influencia de estas naciones. La llegada de tesoros de las Américas y la explotación de sus colonias contribuyeron a la acumulación de riqueza y poder de España y Portugal. El Imperio Otomano, con su capital en Constantinopla, actual Estambul, estaba en su apogeo en el siglo XVI. Controlaba vastos territorios en Europa, Asia y África, y representaba una amenaza constante para las naciones europeas cristianas. El Imperio Otomano buscaba expandirse por el Mediterráneo y el este europeo, lo que llevó a conflictos y tensiones en la región. El siglo XVI fue testigo de numerosos conflictos y guerras en Europa, incluyendo las guerras italianas, las guerras de religión en Francia y la Guerra de los 30 años, que comenzaría en el siglo XVII. Estos conflictos se caracterizaron por la rivalidad política, religiosa y territorial, y tuvieron un impacto profundo en la población y la geografía de Europa. Varios países europeos avanzaron hacia el establecimiento de monarquías absolutas en las que los reyes ejercían un poder centralizado y autocrático. Esto se observó en países como Francia y España. Las monarquías absolutas buscaban consolidar su autoridad y eliminar las influencias nobiliarias y parlamentarias. El siglo XVI también fue testigo de avances significativos en la ciencia y la tecnología, con figuras como Copérnico y Galileo que desafiaron las concepciones geocéntricas y desarrollaron nuevas teorías sobre el sistema solar. Los avances en la navegación, la cartografía y la ingeniería también contribuyeron al crecimiento de los imperios europeos y su expansión global. El siglo XVI en Europa y el Mediterráneo fue un periodo de transformación cultural, religiosa y política, con la Reforma Protestante, la expansión colonial, el auge de los imperios y conflictos constantes que dieron forma a la historia de la región y sentaron las bases para los desarrollos posteriores en la Edad Moderna. La rivalidad entre las potencias cristianas de Europa y el Imperio Otomano en el siglo XVI fue un elemento central en la política y la historia de la época. Esta rivalidad se debió a una serie de factores, incluyendo el control de territorios estratégicos, diferencias religiosas y luchas por el poder en la región mediterránea. El Imperio Otomano, bajo el liderazgo de sultanes ambiciosos como Solimán el Magnífico, buscaba expandirse en múltiples direcciones y conquistar territorios clave en Europa, Asia y África. Esta expansión incluyó la anexión de vastas áreas en los Balcanes, Anatolia, el Medio Oriente y el norte de África.
Para las potencias cristianas de Europa, especialmente el Imperio Español y la República de Venecia, estas expansiones otomanas representaban una amenaza directa a sus intereses territoriales y comerciales en el Mediterráneo y el Oriente. El Mediterráneo era un área de intensa competencia y rivalidad entre el Imperio Otomano y las potencias cristianas. El control de rutas comerciales y puertos estratégicos, como Venecia y Génova, era fundamental para el comercio europeo y la economía en general. La expansión otomana en el Mediterráneo oriental y la creación de una poderosa flota naval otomana planteaban una amenaza a la supremacía naval de las potencias cristianas. La rivalidad entre el Imperio Otomano, un Estado islámico, y las potencias cristianas estaba enraizada en diferencias religiosas y culturales. La mayoría de los países europeos eran cristianos, y el conflicto religioso entre cristianos y musulmanes influyó en la percepción mutua y las tensiones. Los enfrentamientos también se intensificaron debido a la creciente persecución de los cristianos en las áreas bajo control otomano y las incursiones otomanas en territorio europeo. Los Balcanes y el este europeo se convirtieron en un escenario crucial de la rivalidad. Los otomanos se expandieron en Europa, conquistando territorios que anteriormente habían sido parte del Sacro Imperio Romano Germánico y el Reino de Hungría. La batalla de Lepanto en 1571, en la que la Liga Santa derrotó a la flota otomana, marcó un punto de inflexión en la lucha por el control del Mediterráneo. Para hacer frente a la amenaza otomana, se formaron alianzas y coaliciones entre potencias cristianas. La Liga Santa, por ejemplo, incluyó a estados como España, Venecia y la Santa Sede en un esfuerzo conjunto para enfrentar a los otomanos. Estas coaliciones reflejaban la creciente conciencia de la necesidad de una respuesta coordinada para contener la expansión otomana. La rivalidad entre las potencias cristianas de Europa y el Imperio Otomano en el siglo XVI fue un conflicto multidimensional que involucró cuestiones territoriales, religiosas, culturales y económicas. Esta rivalidad desempeñó un papel importante en la historia de la época y tuvo un impacto duradero en la región mediterránea y en la relación entre Oriente y Occidente. La batalla de Lepanto, que tuvo lugar el 7 de octubre de 1571, fue un enfrentamiento naval crucial entre la Liga Santa, liderada principalmente por las potencias cristianas de Europa, y el Imperio Otomano. Las causas que llevaron a esta batalla se relacionan con una serie de factores, incluyendo las incursiones otomanas en el Mediterráneo, el conflicto religioso y las rivalidades territoriales. La expansión otomana en el Mediterráneo durante los siglos XV y XVI fue un proceso que tuvo un profundo impacto en la región, alterando el equilibrio de poder y dando lugar a una serie de conflictos y tensiones con las potencias cristianas europeas. El punto de partida de la expansión otomana en el Mediterráneo fue la conquista de Constantinopla en 1453 por el sultán Mehmed II, también conocido como Mehmed el Conquistador. Esta victoria marcó el fin del Imperio bizantino y la transformación de la ciudad en la capital del Imperio Otomano, bajo el nombre de Estambul. La captura de Constantinopla consolidó la presencia otomana en el Bósforo y el acceso al Mar de Mármara, lo que les permitió controlar los principales pasos marítimos hacia el Mediterráneo. Después de la caída de Constantinopla, los otomanos continuaron expandiendo su dominio en el Mediterráneo mediante la conquista de importantes territorios costeros. Capturaron territorios en los Balcanes, Anatolia, Grecia, Albania y la costa sur de Asia Menor. Esto les dio un control significativo sobre las rutas marítimas y puertos estratégicos en el Mediterráneo oriental y el Mar Egeo. Los otomanos también extendieron su influencia a través de la conquista de islas en el Mediterráneo. Capturaron Rodas en 1522 y Chipre en 1570, lo que les dio un control efectivo sobre las rutas comerciales y militares en el Mar Egeo y el Mediterráneo oriental. La captura de Chipre en particular generó tensiones con las potencias cristianas europeas, ya que la isla era una posesión de la República de Venecia. Junto con la expansión territorial, los otomanos también se involucraron en la piratería y utilizaron corsarios para atacar barcos cristianos en alta mar. Estos corsarios, conocidos como corsarios berberiscos o corsarios otomanos, aterrorizaron las rutas comerciales y secuestraron a miles de cautivos cristianos. La piratería otomana en el Mediterráneo occidental y central generó una creciente preocupación en las potencias cristianas. La expansión otomana en el Mediterráneo también tuvo un impacto en la economía y el comercio de la región.
El Imperio Otomano controlaba rutas comerciales clave y tenía un monopolio sobre el comercio de especias y otros bienes valiosos desde el este. Esto generó rivalidades comerciales y económicas con las potencias cristianas que buscaban proteger sus intereses comerciales. La expansión otomana en el Mediterráneo a menudo se acompañó de la conversión forzada de comunidades cristianas al Islam y la imposición de la ley islámica. Esto generó tensiones religiosas y culturales con las poblaciones locales y con las potencias cristianas europeas. La piratería y la esclavitud en el Mediterráneo durante los siglos XV y XVI fueron fenómenos significativos que tuvieron un profundo impacto en la región y en las relaciones entre las potencias cristianas europeas y el Imperio Otomano. Estos problemas estaban estrechamente relacionados y se originaron en gran medida a partir de la expansión otomana en la región. La piratería en el Mediterráneo estuvo fuertemente asociada con los corsarios berberiscos y otomanos. Estos corsarios eran marinos y combatientes que operaban desde las costas norteafricanas, incluyendo el actual Marruecos, Argelia y Túnez, así como desde puertos otomanos en el Mediterráneo oriental. Los corsarios buscaban riquezas y cautivos atacando barcos comerciales, aldeas costeras y ciudades. Una de las actividades más notorias de los corsarios fue la captura de cautivos cristianos. Los prisioneros capturados en alta mar o en incursiones a tierra firme eran llevados como esclavos a las ciudades y mercados de esclavos de África del Norte o a los mercados otomanos en el este. Miles de cristianos europeos, incluyendo comerciantes, pescadores y marineros, fueron víctimas de esta práctica. Las potencias cristianas europeas, como España, Venecia y los estados pontificios, respondieron a la amenaza de la piratería mediante la creación de flotas y escuadras navales para proteger sus intereses y liberar a los cautivos. Sin embargo, la lucha contra los corsarios berberiscos y otomanos fue difícil debido a la naturaleza evasiva de la piratería y la falta de coordinación entre las potencias cristianas. La captura de cautivos cristianos en el Mediterráneo y su posterior venta como esclavos fue una práctica común durante esta época. Los esclavos eran utilizados en una variedad de roles, desde trabajadores en campos y minas hasta criados en hogares ricos. La trata de esclavos era una fuente importante de ingresos para los corsarios y las economías de las ciudades norteafricanas y otomanas. Muchos cautivos cristianos capturados en el Mediterráneo eran condenados a servir como remeros en las galeras otomanas. Estas embarcaciones de guerra requerían una gran cantidad de mano de obra para sus operaciones de remo. La vida en las galeras era extremadamente dura y peligrosa, y los esclavos a menudo vivían en condiciones miserables. En ocasiones, las potencias cristianas y órdenes religiosas trataron de redimir a los cautivos cristianos pagando rescates o canjeando prisioneros. Estos esfuerzos fueron conocidos como redenciones de cautivos y se llevaron a cabo para liberar a compatriotas cristianos. La piratería y la esclavitud en el Mediterráneo durante los siglos XV y XVI fueron fuentes de conflicto y tensión entre las potencias cristianas europeas y el Imperio Otomano. Estos problemas contribuyeron al deseo de las potencias cristianas de unirse y enfrentar la amenaza otomana, lo que eventualmente llevó a la formación de la Liga Santa y la Batalla de Lepanto en 1571, un intento de poner fin a la expansión otomana y la piratería en la región. Los conflictos religiosos en el contexto del siglo XVI en Europa fueron una serie de disputas y enfrentamientos que surgieron debido a diferencias religiosas, especialmente en el ámbito del cristianismo. Estos conflictos tuvieron un impacto profundo en la política, la sociedad y la cultura de la época. La Reforma Protestante, liderada por figuras como Martín Lutero, Juan Calvino y Ulrico Zwinglio, comenzó a principios del siglo XVI. La Reforma cuestionó la autoridad de la Iglesia Católica y promovió la idea de que la fe y la salvación se basaban en la gracia y la fe en Cristo, en lugar de en las obras y rituales. Esta ruptura con la Iglesia Católica provocó una serie de conflictos religiosos en Europa, ya que los reformadores y sus seguidores se enfrentaron a la oposición de la Iglesia y de aquellos que seguían la fe católica tradicional. En Francia, las guerras de religión, 1562 a 1598, fueron un conflicto prolongado entre católicos y protestantes, conocidos como hugonotes. Estas guerras fueron impulsadas por tensiones religiosas y políticas y resultaron en una serie de masacres y enfrentamientos en toda Francia. El conflicto culminó con el Edicto de Nantes en 1598, que otorgó tolerancia religiosa a los hugonotes, poniendo fin temporalmente a las guerras de religión en Francia.
Como respuesta a la Reforma Protestante, la Iglesia Católica emprendió una contrarreforma, un movimiento de reforma interna destinado a revitalizar la fe católica y abordar las críticas planteadas por los reformadores. La contrarreforma dio lugar a la creación de la Compañía de Jesús, los jesuitas, la celebración del Concilio de Trento, 1545 a 1563, y un renovado énfasis en la liturgia y la educación católica, la Guerra de los 30 Años, 1618 a 1648, fue uno de los conflictos religiosos más devastadores de la historia europea. Comenzó como un conflicto religioso entre católicos y protestantes en el Sacro Imperio Romano Germánico y se convirtió en una guerra generalizada que involucró a muchas potencias europeas. El Tratado de Westfalia en 1648 puso fin a la guerra y estableció el principio de la tolerancia religiosa en Europa, marcando un hito en la historia de las relaciones internacionales. En Inglaterra, el siglo XVI también fue testigo de conflictos religiosos, especialmente durante el reinado de Enrique VIII y sus sucesores. Enrique VIII rompió con la Iglesia Católica y estableció la Iglesia de Inglaterra, lo que llevó a tensiones religiosas y políticas. Las guerras civiles inglesas, como la Guerra de los Tres Reinos, 1642 a 1651, también tuvieron un componente religioso, ya que enfrentaron a realistas y parlamentarios, con diferencias religiosas entre ellos. La Liga Santa, conocida también como la Liga Santa de Pío V, fue una coalición militar formada en 1571 por diversas potencias cristianas europeas con el objetivo de enfrentar al Imperio Otomano y detener su expansión en el Mediterráneo. A fines del siglo XVI, el Imperio Otomano estaba en plena expansión en el Mediterráneo oriental y el norte de África. Había capturado Chipre en 1570 y amenazaba con avanzar hacia el corazón de Europa. La expansión otomana generó preocupación y alarma en las potencias cristianas. El Papa Pío V, quien lideraba la Iglesia Católica en ese momento, estaba profundamente preocupado por la expansión otomana y las incursiones piratas en el Mediterráneo, así como por la persecución de cristianos en las regiones bajo dominio otomano. Pío V consideró que era necesario unificar los esfuerzos de las naciones cristianas para hacer frente a la amenaza otomana. El Papa Pío V, en una carta papal emitida en 1570, hizo un llamado a las potencias cristianas de Europa para que se unieran en una coalición militar con el propósito de enfrentar al Imperio Otomano y poner fin a su expansión. El Papa instó a los líderes europeos a poner de lado sus diferencias religiosas y políticas en aras de la unidad cristiana y la defensa de la cristiandad. Varios estados europeos respondieron al llamado del Papa y se unieron a la Liga Santa. Las principales fuerzas militares de la coalición incluían España. Como principal potencia europea en ese momento, España contribuyó significativamente con su flota y sus recursos. República de Venecia. Venecia también desempeñó un papel importante, ya que estaba directamente amenazada por la expansión otomana en el Mediterráneo oriental. Estados pontificios. El propio Papa Pío V contribuyó con recursos financieros y militares. La Liga Santa se centró en preparar una flota naval para enfrentar a la flota otomana. La flota de la Liga estaba bajo el mando de Don Juan de Austria, hijo natural de Carlos V de España. La batalla decisiva tuvo lugar el 7 de octubre de 1571 en el Golfo de Lepanto, frente a la costa griega. La flota de la Liga Santa se enfrentó a la flota otomana en lo que se conoció como la Batalla de Lepanto. La Batalla de Lepanto, librada en el Golfo de Lepanto el 7 de octubre de 1571, fue un enfrentamiento naval de gran importancia en la lucha contra la expansión otomana en el Mediterráneo. El escenario de la batalla, frente a las costas de Lepanto, desempeñó un papel crucial en su desarrollo. El Golfo de Lepanto, también conocido como el Golfo de Patras, se encuentra en el Mar Jónico, en la costa occidental de Grecia. Es una extensión de agua que conecta con el Mar Mediterráneo Oriental. La costa occidental del Golfo se caracteriza por ser montañosa y rocosa, con algunas áreas costeras aptas para el desembarco. Don Juan de Austria, hijo natural del emperador Carlos V y medio hermano de Felipe II de España, fue nombrado comandante en jefe de la flota de la Liga Santa. Tenía experiencia en asuntos militares y navales y era un líder carismático. Ali Pasha, cuyo nombre real era Uluk Ali Reis, era un almirante otomano de origen albanés. Era conocido por su habilidad en la navegación y el combate naval.
Alí Pachá comandaba la flota otomana en la batalla. La batalla tuvo lugar en las aguas del Golfo de Lepanto, donde las flotas de la Liga Santa y del Imperio Otomano se encontraron en un enfrentamiento naval de gran envergadura. La topografía de la costa y las características del Golfo influyeron en la estrategia de la batalla. Las flotas se desplegaron frente a frente, con la costa montañosa de Grecia en un lado y el mar abierto en el otro. Durante el enfrentamiento, las galeras se movieron en formaciones de línea, y la batalla se caracterizó por una lucha cuerpo a cuerpo en la que las tripulaciones abordaron y se enfrentaron en combates cercanos. El resultado de la batalla fue una victoria para la Liga Santa, que infligió una derrota significativa a la flota otomana. La topografía del Golfo de Lepanto, con sus aguas relativamente estrechas y costas montañosas, contribuyó a la intensidad del enfrentamiento y al éxito de la Liga Santa en la batalla. La batalla de Lepanto dejó una huella duradera en la historia europea y en la lucha contra la expansión otomana en el Mediterráneo. Las galeras de remo eran las principales embarcaciones utilizadas en la batalla por ambas flotas. Estas naves eran impulsadas por remeros, que proporcionaban la velocidad y la maniobrabilidad necesarias en las aguas del Golfo Estrecho. Las galeras estaban equipadas con cañones, arcabuces y armas de proyectiles, además de contar con marines y soldados a bordo para el combate cuerpo a cuerpo. La batalla se caracterizó por una lucha feroz cuerpo a cuerpo entre las tripulaciones de las galeras. Cuando las flotas se acercaron lo suficiente, los marineros y soldados se abalanzaron sobre las cubiertas de las naves enemigas. Los enfrentamientos cuerpo a cuerpo implicaban combates con espadas, cuchillos, lanzas y otras armas cuerpo a cuerpo. Fue una lucha intensa y caótica en medio de las cubiertas de las galeras. La flota otomana superaba en número a la flota de la Liga Santa. La superioridad numérica otomana se debía en parte a la movilización de una gran cantidad de galeras, muchas de las cuales estaban tripuladas por esclavos y voluntarios. A pesar de la inferioridad numérica, la Liga Santa logró contrarrestar esta desventaja mediante su habilidad táctica y la determinación de sus tripulaciones. Don Juan de Austria, al mando de la flota de la Liga Santa, empleó tácticas específicas para enfrentar a la flota otomana. La formación de la Liga Santa estaba diseñada para resistir los ataques otomanos y permitir a sus galeras disparar con sus cañones y arcabuces de manera efectiva. Una de las tácticas clave fue utilizar los abordajes de las galeras para el combate cuerpo a cuerpo, donde la superioridad en la lucha cuerpo a cuerpo de la Liga Santa podía ser aprovechada. A pesar de la superioridad numérica de la flota otomana, la tenacidad y la habilidad táctica de la Liga Santa jugaron un papel crucial en su victoria. La batalla resultó en la captura o destrucción de numerosas galeras otomanas, lo que debilitó significativamente la flota otomana en la región. La intensidad de la batalla de Lepanto y la feroz lucha cuerpo a cuerpo en el mar la convirtieron en un episodio histórico memorable. La superioridad táctica y la determinación de la Liga Santa permitieron una victoria decisiva sobre la flota otomana. La victoria de la Liga Santa en la batalla de Lepanto fue un acontecimiento de gran importancia y significado en la lucha contra la expansión otomana en el Mediterráneo en el siglo XVI. A pesar de su desventaja numérica, la flota de la Liga Santa logró infligir una derrota significativa a la flota otomana y los resultados de la batalla tuvieron un impacto duradero. Durante el transcurso de la batalla de Lepanto, las galeras de la Liga Santa lograron capturar y destruir numerosas embarcaciones otomanas. Esto se debió en parte a las tácticas de abordaje y combate cuerpo a cuerpo empleadas por la Liga Santa, que les permitieron tomar el control de las naves enemigas. La superioridad táctica y la destreza de las tripulaciones cristianas jugaron un papel clave en la captura y destrucción de galeras otomanas. Uno de los resultados más conmovedores y significativos de la victoria de la Liga Santa fue la liberación de miles de cautivos cristianos que habían sido capturados por los otomanos en incursiones navales anteriores en el Mediterráneo. Los prisioneros cristianos, incluyendo marineros, esclavos y cautivos de guerra, fueron liberados tras la victoria. Esta liberación representó un momento de gran alegría y alivio para las comunidades cristianas de Europa. La derrota otomana en Lepanto frenó significativamente la expansión del Imperio Otomano en el Mediterráneo occidental. Aunque no detuvo por completo la expansión otomana, la pérdida de galeras y la debilitación de la flota otomana limitaron su capacidad para proyectar poder en la región.
La victoria de la Liga Santa disuadió a los otomanos de emprender nuevas incursiones y fortaleció la seguridad de las rutas comerciales y las poblaciones costeras cristianas. La batalla de Lepanto dejó un legado duradero en la memoria europea y en la historia naval. Se convirtió en un símbolo de la unidad y la resistencia cristiana frente a la amenaza otomana. La batalla también fue inmortalizada en poemas, pinturas y obras literarias, y se considera un hito en la lucha por el control del Mediterráneo en el siglo XVI. En resumen, la victoria de la Liga Santa en la batalla de Lepanto fue un logro destacado en la lucha contra la expansión otomana en el Mediterráneo. A pesar de la desventaja numérica, la determinación, la habilidad táctica y el coraje de la Liga Santa permitieron la captura y destrucción de galeras otomanas, así como la liberación de cautivos cristianos. La victoria de la Liga Santa en la batalla de Lepanto en 1571 marcó un hito significativo en la lucha contra la expansión otomana en el Mediterráneo oriental. Aunque no detuvo por completo la expansión otomana, la batalla tuvo un impacto considerable en el equilibrio de poder en la región y debilitó el dominio naval otomano. La victoria en Lepanto permitió a la Liga Santa recuperar el control de ciertas áreas del Mediterráneo occidental que habían estado bajo amenaza otomana. Esto incluyó la protección de rutas comerciales, la seguridad de las poblaciones costeras y la prevención de incursiones piratas otomanas en la región. La derrota en Lepanto tuvo un impacto significativo en la flota otomana. Numerosas galeras fueron capturadas o destruidas, lo que redujo su capacidad de proyectar poder en el Mediterráneo. La Liga Santa logró debilitar el poderío naval otomano, lo que restringió su capacidad de movilización y sus futuras incursiones. La victoria en Lepanto tuvo un efecto disuasorio sobre el Imperio Otomano. Los otomanos se mostraron más cautelosos en sus incursiones y expansiones posteriores en el Mediterráneo occidental. Sabían que enfrentarían una fuerte resistencia de las potencias cristianas, lo que hizo que reconsideraran sus objetivos de expansión en la región. La Liga Santa aprovechó su victoria en Lepanto para negociar tratados diplomáticos y acuerdos comerciales más favorables con el Imperio Otomano. Estos tratados incluyeron disposiciones que buscaban proteger a las comunidades cristianas en las regiones otomanas y regular el comercio en el Mediterráneo. La batalla de Lepanto se convirtió en un símbolo de la resistencia europea frente a la amenaza otomana. La victoria reforzó la idea de que era posible unirse para enfrentar a un poderoso adversario y proteger los intereses cristianos en la región. La victoria de la Liga Santa en Lepanto influyó en las políticas europeas posteriores y en la relación entre las potencias cristianas y el Imperio Otomano. La colaboración entre estados europeos en la Liga Santa también allanó el camino para futuras coaliciones y alianzas en Europa. Aunque la victoria en la batalla de Lepanto no detuvo por completo la expansión otomana, tuvo un impacto significativo en la región al debilitar el poderío naval otomano y disuadir futuras incursiones. La batalla representó un importante hito en la lucha por el control del Mediterráneo en el siglo XVI y dejó un legado duradero en la historia de Europa y el Mediterráneo oriental. En conclusión, la victoria de la Liga Santa en la batalla de Lepanto fue un acontecimiento histórico de gran relevancia en la lucha contra la expansión otomana en el Mediterráneo oriental durante el siglo XVI. Aunque no detuvo por completo la expansión otomana, la batalla frenó su avance y debilitó su poderío naval en la región. La victoria de la Liga Santa tuvo un impacto significativo al reducir la amenaza otomana en el Mediterráneo occidental, proteger rutas comerciales, garantizar la seguridad de las poblaciones costeras y disuadir nuevas incursiones otomanas. Además, debilitó la flota otomana al capturar o destruir numerosas galeras, lo que limitó la capacidad otomana de proyectar poder en la región. En el ámbito diplomático, la Liga Santa aprovechó su victoria para negociar tratados más favorables con el Imperio Otomano, lo que benefició a las comunidades cristianas y reguló el comercio en el Mediterráneo. La batalla de Lepanto también dejó un legado histórico y simbólico al convertirse en un símbolo de la resistencia europea frente a la amenaza otomana. Además, influyó en las políticas europeas posteriores y en las relaciones entre las potencias cristianas y el Imperio Otomano. En resumen, la victoria en Lepanto, aunque no definitiva, tuvo un impacto duradero en la región y en la memoria colectiva de Europa. Marcó un hito en la lucha por el control del Mediterráneo en el siglo XVI y representó la capacidad de las potencias cristianas de unirse para enfrentar una amenaza común y proteger sus intereses en la región.